esta mañana, amados hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, yo decía, ¿por qué no veo bien? Pues no me había puesto los lentes, personas. Decía, no estoy viendo bien. En el libro de Romanos, amados hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 3. Ya ha aparecido ahí en sus pantallas el versículo. Dice, pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Oremos al Señor un momento por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y que permita que de alguna manera, Señor, tu gracia, tu misericordia nos alcance para poder recibir, Señor, lo que necesitamos a través de ella. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice la palabra del Señor, y que penetra hasta los tuétanos. Señor, permite que la eficacia de tu palabra pueda llegar a nosotros y escudriñar nuestros corazones, formarnos, educarnos, guiarnos, amonestarnos, redarguirnos de nuestra conducta y de nuestras actitudes, Señor. Gracias porque sé que tú eres fiel, Señor, y tú te mantienes fiel. Somos nosotros los que abandonamos, Padre, tu protección, tu fidelidad, y somos desleales contigo, Señor. Permítenos esta mañana, esta tarde ya, recibir, Señor, esta palabra que va a hablar a nuestras vidas. Señor, que cada uno de nosotros ahí en nuestras casas podamos recibir la instrucción, en familia, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú eres fiel y que tú no nos dejarás, Señor, sin formación, sin educación. No nos dejarás, Señor, sin hablar a nuestras vidas, sin corregirnos, porque no quieres que nos perdamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Como decía el versículo, ¿cierto? Hay algunos de nosotros que nos falta fe, pero ¿sabe qué? Romanos 3:3 dice que ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Mire, si usted lee el resto del versículo del capítulo 3, el resto de los versículos, dice claramente que no es así. Dios no nos deja, ¿cierto? Él es fiel. Él cumple su palabra. Él permanece. Una de las características de Dios, de su carácter, ¿cierto?, de sus atributos fundamentales, es que Él es inmutable, amados hermanos. Él no cambia. Y en ese aspecto, hoy quiero hablarles, ya se deben imaginar, ¿cierto?, de qué vamos a tocar el tema. Es de la fe. Y nuestra fe, permiso, nuestra fe se puede ver afectada de muchas maneras. Y también se puede ver afectada no tan solo por una falta de fe, sino por tener poca fe. Y bueno, ¿a quién no le gustaría tener una gran fe? Mire, hoy vamos a hablar de estos 3 niveles de fe que Jesús los mencionó en su palabra, los mencionó en sus enseñanzas. El primero de estos niveles se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, verso 37 al 40. Dice así la palabra del Señor. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, la NBI, pero no dicta mucho de diferencia con la Reina Valera. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro, maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó,
reprendió el viento y ordenó al mar: silencio y cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Amados hermanos, ¿qué nos muestra aquí este pasaje, cierto? Este primer nivel de fe del que vamos a compartir y que Jesús mencionó, le he denominado ninguna fe. Los discípulos aquí no tenían ninguna fe. Eran los discípulos, los llamados del Señor, así como usted y yo. Este nivel de fe cree que a Dios no le importa lo que nos pueda suceder. Ellos iban en la barca, ¿cierto? Y se desata esta tormenta, Jesús durmiendo y Él inmutable, ¿ya? Pero los discípulos empezaron a sentir temor porque la barca entraba el agua, se debe haber movido mucho. Yo no sé si alguna vez ha estado usted en una embarcación, en una tormenta, cómo es el vaivén, ¿ya? En un barco. Yo en una ocasión, cuando era muy joven, en la playa cerca de mi casa, en Playa Ancha, en la playa de las Torpederas, había una balsa siempre que colocaban en los veranos. Y en un verano salió un viento fuerte, no estaba nublado, ni había tormenta, ni lluvia, ni nada, pero había un oleaje, unas mareas muy fuertes, y a mí se me ocurrió junto a otros amigos nadar hacia la balsa. Nos costó mucho porque las olas eran muy fuertes y la balsa se movía así para allá y para acá. Amados hermanos, no pudimos subir a la balsa porque era muy riesgoso y muy difícil poder hacerlo. Nuestro cuerpo, al tratar de adherirse a ella y tratar de subir, el fuerte oleaje que había, que no era una tormenta, no nos permitía hacerlo. Yo me imagino que esta situación en esa barca tiene que haber sido angustiosa y de muerte, porque los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que nos ahoguemos? En la versión Reina Valera dice: Señor, ¿quiere que perezcamos? Amados hermanos, quizás, ¿cierto?, nosotros no podamos haber estado en una situación así, pero quiero que usted se lo imagine. Este nivel de fe cree que a Dios, como les había dicho, no le importa lo que nos está sucediendo. Y aquí, como lo narra el pasaje, los discípulos se despertaron a Jesús en medio de esta tormenta y gritaron, ¿cierto?, que por favor los ayudara. Mire, quizá usted hoy se encuentre en medio de una tempestad o de una tormenta. Y para usted parece ser que Dios está dormido. Parece que Dios no le importara lo que está viviendo, lo que está sucediendo. Quizás piense que Él está, no sé, pues distante, que no le escucha, que se ha desinteresado y que definitivamente está, para usar una palabra ad hoc, está desconectado de usted. Y que usted está pasando, amado, por el infierno y a Él no le importa. Amado hermano, no crea esa mentira. Si usted acepta la mentira que Satanás, ¿cierto?, ha puesto en su corazón, de que a Dios usted no le importa, Él le va a robar su fe, porque Él es mentiroso. Y no puede descender, ¿cierto? Y no puede descender más bajo que eso. No crea la mentira de que Dios está despreocupado o desconectado, amado hermano. No piense, porque vienen pensamientos a nuestros corazones. Si realmente yo le interesara a Dios, ¿por qué me tuvo que suceder esto? No piense de esa forma,
Otros pensamientos que también pasan por nuestra cabecita es: ¿por qué estoy atravesando esta tempestad, esta tormenta? No lo merezco. ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué me pasó esto a mí? Yo, si le contara cuántas veces, ¿cierto? Pensé de esa forma, porque cada uno de nosotros, amados hermanos, pensamos con nuestra mente natural, y llegamos a pensar: no le interesamos a Dios, no le importamos, ni siquiera sabe mi nombre. Algunas veces pensamos: si no me conoce. Pero usted sabe que la Biblia dice todo lo contrario, porque dice que antes de la fundación del mundo Él ya te había colocado nombre, y que sus ojos vieron nuestro embrión, ¿cierto? Cuando estaba en formación. Amado, Él te conoce, no creas esas mentiras. A Dios le importa lo que tú estás pasando. Eres tú el que no has alcanzado un nivel de fe importante para poder tener, ¿cierto? O para poder marcar la diferencia, amado hermano. A Dios sí le importa lo que te sucede. Él no va a permitir, ¿ya?, que perezcas, como le pasó con los discípulos. Él no lo permitió. Ellos no se ahogaron, no murieron ahí ahogados. Jesús se levantó e hizo calma, ordenó al mar que parara, a los vientos, y calmó la tormenta, amados hermanos. Pero ellos hicieron algo. Ellos fueron y corrieron al Maestro. Aun cuando no tenían fe, ellos sabían que tenían que hacer, amado hermano. Y tú tienes que correr al Maestro para encontrar, ¿cierto?, respuesta a tu necesidad, para que Él te pueda fortalecer, para que Él te pueda dar la seguridad, amado hermano. Porque el Señor está interesado, inclusive en los detalles más pequeños de tu vida, amado, aún cuando no tengas fe. En 1 de Pedro 5:7 dice que depositemos sobre Él toda nuestra ansiedad, todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, porque Él cuida de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros, amados hermanos. Mire, usted tiene que meditar. ¿Usted está en este nivel de fe? Bueno, veamos qué nos dice la palabra, ¿cierto?, más adelante. Ahora veremos el segundo nivel de fe. Este nivel de fe lo encontramos en la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 6, verso 30 al 34. Cuando Jesús dijo así: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Amados, aquí Jesús trató a sus discípulos de gente de poca fe. Como ya se pudieron dar cuenta, este nivel es cuando usted tiene poca fe. Ya no tiene ninguna fe, tiene poca fe. Como vemos en el pasaje que acabamos de leer, la poca fe es una fe que se preocupa, ¿ya? Se preocupa del mañana, se preocupa de la escasez, en vez, amados hermanos, de ocuparse de Dios, de quien realmente Él puede solucionarnos y darnos la respuesta a lo que necesitamos. Aun cuando las personas con poca fe creen que Dios sí se preocupa, su enfoque es incorrecto. Se están concentrando en qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a sobrevivir. Amado hermano, ahora bien, todas esas cosas son legítimas porque somos hombres y naturalmente, ¿cierto?,
vamos a pensar esas cosas en nuestra mente, pero tenemos que llevar nuestra mente a la obediencia a Cristo, a conocer a Dios, conocerlo en la intimidad de la oración y poder llegar, ¿cierto?, a comprender que Él tiene control sobre todas las cosas, amados hermanos, porque nuestro Padre sabe que usted tiene necesidad de ellas. Así que en vez de enfocarse en lo que le hace falta y preocuparse sobre lo que va a acontecer mañana, permita que su enfoque esté en Dios y en su capacidad de proveer, en su cuidado y su abundante amor, amado hermano. Mire, en la iglesia primitiva los consideraban a los cristianos locos, ¿cierto? Pablo lo dice en el libro de Romanos, dice, bendita locura, ¿eh? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿cierto? Pero, ¿por qué los consideraban eso? Porque ellos no se preocupaban del mañana, no es que vivieran, bueno, sí, podríamos decir, vivían como pajaritos, no se preocupaban de lo que iba a acontecer mañana, pero ellos tenían el día a día lo vivían, amados hermanos. Mire, y Dios desde un comienzo ha querido que así sea. ¿Se acuerda cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al desierto? ¿Cierto? Lo llevó allí y ellos no tenían agua y no tenían pan y Dios les dio agua y los alimentó. Conocemos los pasajes, pero ¿por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel, ¿cierto?, se acostumbrara a depender de Dios, amados hermanos, y no a depender de las circunstancias, no a depender de las cosas que los rodeaban o no estaban. Tenían que tomar, ¿cierto?, la seguridad de que Dios iba a ser su proveedor. Con cuánta orgullo algunas veces decimos, Dios es el que me provee, pero amados, con esa misma, algunas veces prepotencia, perdónenme que lo diga así, algunas veces caemos derrotados porque sucumbimos ante estos pensamientos que nos alejan de la provisión de Dios, amados. Perdón, Él tiene, ¿cierto?, cuidado de nosotros, como habíamos dicho, así que no viva una vida de poca fe, como tampoco viva sin ninguna fe, amado. Por último, veremos el tercer nivel de fe. Vaya pensando en qué nivel está usted. Este nivel, el tercer nivel, se encuentra en Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Dice así: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, dice el centurión, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Se los voy a repetir. En el primer nivel de fe, que es ninguna fe. El segundo es poca fe. Y ahora vemos en este tercer nivel una fe grande, tanta fe. Una fe grande dice, Señor, tu palabra es suficiente. El centurión dijo, digas una sola palabra. Él comprendía la autoridad de las palabras de Jesús al decir, Jesús, lo único que tienes que hacer es decirlo. Ni siquiera tienes que venir a mi casa. No tienes que probarme nada. Tu palabra es la única prueba que necesito. Amados hermanos, esta fe es la que necesitamos. Esto es lo que una fe, ¿cierto?, grande
como Jesús lo dijo, una fe tan grande que dice, tu palabra es la única prueba que necesito. Las cosas no tienen que verse diferente y no tengo que sentirme diferente. Basta con tu palabra. No necesito ningún otro tipo de confirmación. Amados hermanos, algunas veces esperamos, no sé, prácticamente que venga el mismo Jesús o esperamos, no sé, por un ángel, ¿cierto? O esperamos algo extraordinario. Y la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo recibiremos, ¿cierto? Siempre y cuando esté en concordancia con los propósitos y con la voluntad perfecta de nuestro Dios. No importa lo que digan las circunstancias, amados hermanos, el Señor con su palabra puede resolverlo todo, para bien o para mal. No quiero darte algo que puedas pensar que Dios te va a solucionar todo. No, tú tienes que confiar en el Señor, pero también saber esperar la respuesta de Dios. Hay cosas que algunas veces nosotros no entendemos y que solo Dios en su mente, ¿cierto? Las conoce. Porque ¿quién ha conocido, dice la Escritura, la mente del Señor? Nadie, no podemos estar en Él. Él sí nos conoce a nosotros y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Esa es una gran fe, amados, y eso es lo que deberíamos de buscar siempre. Amado, quiero que en esta reflexión que hemos hecho, tú puedas considerar en qué nivel de fe estás. ¿Tienes ninguna fe? ¿Tienes un poco de fe? ¿O tienes una gran fe? Tanta fe que todo, ¿cierto? Lo que necesitas, Dios lo provee. Necesitamos, amados hermanos, creer en Dios. Si nosotros verdaderamente pudiéramos creer, ¿cierto? Creer en la palabra del Señor, estaríamos diferentes. Hoy, amados, todo esto que hemos estado viviendo, las circunstancias que hemos estado pasando, no voy a enumerarlas porque son muchas y todos de diferentes maneras hemos estado viviendo este tiempo de encierro, este tiempo en nuestros hogares, algunos enfermos, otros han perdido sus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿te ha faltado algo hasta ahora? ¿Has tenido necesidad? ¿Has perecido? Yo creo que, amados hermanos, tenemos que escudriñar qué es lo que, y preguntarle al Señor, ¿por qué Dios ha permitido que suceda esto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él espera, amados, de la iglesia, de su iglesia, ¿cierto? De su iglesia, porque es su iglesia. Algunas veces nos adjudicamos nosotros, mi iglesia, pero no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, amados. Y nos adjudicamos eso erróneamente. Pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que va o qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Mire, la historia de la iglesia se ha manifestado de muchas formas en estos largos 2 milenios, amados. Pero la historia de Dios con su pueblo, la historia de Dios con el pueblo escogido, ¿cierto? Tiene mucho más tiempo. Y la historia de Dios con Israel la tenemos allí. Y podemos estudiarla y podemos ver qué es lo que Dios hizo con Israel. O qué es lo que Dios, para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque si bien es cierto, hoy el pueblo de Dios, ¿cierto? Somos nosotros, un pueblo que no era pueblo y que Dios lo llamó a ser pueblo, que antes no teníamos nombre, pero hoy tenemos nombre. Un pueblo que tiene que ser luz y sal en esta tierra. Un pueblo que tiene que anunciar las virtudes de Dios, las virtudes de aquel Jesús que nos llamó
del lugar tenebroso, del lugar oscuro donde estábamos en pecado, en nuestros pecados y delitos, nos llamó para anunciar su luz admirable, las bondades de Dios, las misericordias de Dios y por sobre todas las cosas, amados hermanos, el amor de Dios. Pero el amor de Dios, ¿cómo lo estamos mostrando? ¿Cómo estamos mostrando el amor de Dios? Mira, te voy a dar una clave. Jesús dijo que habían dos grandes, que toda la ley se resumía en dos grandes mandamientos. Toda la ley. Tremendo resumen que hizo Jesús. Por eso es el maestro de maestros. Y usted los conoce muy bien, yo se los voy a repetir, pero usted los conoce. Pero ¿sabe qué? Con mucho dolor lo digo porque a mí me cuesta, pero tenemos que vivirlo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este precepto, estos preceptos siempre estuvieron en la ley. Si usted lo escudriña el libro de Levítico, Deuteronomio, ahí estaba. Ahí está. Y si empieza a buscar, hoy tenemos buscadores electrónicos y usted coloca amor al prójimo y se va a encontrar con una lista tremenda que aparece en muchos versículos en la Biblia donde se muestra. Pero amados hermanos, ese es el amor de Dios en nosotros y es el que tenemos que mostrar. Nuestra fe o nuestra poca fe o nuestra tanta fe tiene que ver de la manera con que nos encontramos con el Señor. Y la palabra creer o cree tiene mucho que ver en esto, amados hermanos. Nosotros muchas veces nos vemos más allá de nuestras pestañas. Y nos vemos más allá porque no nos importa. Pero ¿sabes qué? A Dios sí le importa lo que te sucede. Dios sí está atento a las cosas que te están pasando y a las cosas que tú necesitas. Confía en Él. No sé, como los discípulos en el bote, no sé, si vas a salir gritando y diciendo, Señor, sálvame, hazlo. Hazlo. Ese nivel nos dice que es alguien que no tiene ninguna fe. Pero puedes hacerlo. Yo muchas veces lo he hecho. Porque hay momentos, somos humanos, vuelvo a repetirle, somos hombres. Y algunas veces se nos olvida, se nos escapa nuestra fe. O puedes hacerlo, ¿cierto? Como aquel que tenía poca fe, ¿ya? Que confiaba, ¿cierto? O no esperaba el sustento del pan diario de cada día. Israel en el desierto durante 40 años no le faltó alimento. Tuvo lo necesario. Dios quiere, ¿no será que Dios quiere que nosotros tengamos lo necesario? ¿Que aprendamos a vivir con lo necesario? Pero también puedes que tengas tanta fe como el centurión. Que puedas trasladar los montes a la mar, ¿cierto? Amén, aleluya, gloria al Señor. Porque ese es el mayor propósito de Dios. Que podamos creer en sus maravillas. El Señor dijo que todo lo que Él hizo, nosotros haríamos mayores cosas. Amado, quiero que cierres tus ojos. Y no quiero que lo tomes como una medida, porque todo lo encauzamos, ¿cierto? A que si tengo mucha o tengo poca, no quiero. Fue un análisis, amados hermanos, para mostrarnos que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él está atento a nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no nos va a desamparar. Y todas las mentiras que el diablo dice, que la gente, cierto, que él utiliza a sus agentes para decirte dónde está tu Dios y dónde está este y dónde está esto otro. Amado, hay propósitos eternos, propósitos inescrutables que tú no conoces. Insisto, que tú no conoces y que están operando hoy en tu vida y en mi vida. Pero no podemos hacer nada. Tenemos que confiar, tenemos que creer en Dios y aplicar nuestra fe. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, confiamos esta mañana, esta tarde ya, Señor, en tu palabra. Ella ha venido y ha hablado a mi vida y sé que también lo hará con tus hijos, Señor.
que la han escuchado y la han recibido. Señor, habla a nuestros corazones y examínanos, Señor, para que podamos realmente confiar en ti y que nuestra fe, Señor, que es más preciosa que el oro, muchas veces dice tu palabra y en las cartas tus apóstoles, tus enviados analizaron este hecho, que muchas veces, Señor, nuestra fe es probada. Y probada con cosas pequeñas y con cosas grandes. Pero como es más preciosa que el oro, necesita ser probada con fuego. Señor, ayúdanos en los momentos difíciles, cuando las tormentas, cuando las tempestades, las tribulaciones nos agobien, cuando no veamos salida, cuando no tengamos esperanza. Señor, ayúdanos allí, como ayudaste a los discípulos y calmaste la tormenta, Señor. También que aprendamos a vivir con poca fe, porque no nos falta el vestido, no nos falta el alimento, tenemos un lugar donde vivir y podamos dar gracias con eso, Señor. Pero también sabemos que podemos vivir con una fe grande, con mucha fe, porque sabemos bien en quién hemos creído y quién es el que nos guarda, quién es el que nos ampara. Señor, gracias. Tus discípulos en un momento del caminar contigo te pidieron que les aumentara la fe. Señor, ¿cómo podemos pedirte que nos aumentes la fe cuando hemos visto tus maravillas, tus grandezas? Señor, solo te voy a pedir que día a día tú renueves nuestra fe. Que día a día podamos tener tanta fe, Señor, o un poco de fe, pero que no nos pilles, Señor, sin ninguna fe. Que podamos creer, Señor, podamos confiar en las cosas que tú vas a hacer con nosotros, en las cosas que vas a hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, con aquellos que están alrededor nuestro. Señor, gracias. Gracias porque tú no nos has dejado solos. Creamos en lo que tú nos dijiste, porque tú dijiste que dejaste al Espíritu Santo para que nos guíe. Dejaste al Espíritu Santo para que nos conduzca a toda verdad y a toda justicia. Señor, aprendamos, Señor, con esas justicias. Aprendamos a vivir y a ir por el camino el cual tú nos has trazado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti. Todo esto lo llevamos ante el trono de tu gracia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Porque creemos, Señor, en lo que Él nos prometió y en lo que Él dijo en su palabra. Gracias, Señor. Amén.